Ayer en el Congreso de la Nación el ministro Budú dijo que el presupuesto no es un juego ni una herramienta electoral y le pidió, por supuesto, un acto de grandeza a la oposición, que esta vez dé tratamiento a esto. Tema que ya analizan nuestros compañeros Raúl de la Torre y Fernando Fraquelli. Pedro, Claudia, ¿por qué dijo esto el ministro Amado Budú? Porque por estas horas el país tiene el presupuesto del año 2010, es decir, que hubo una prórroga del presupuesto 2010 en este año 2011. Estamos junto a Rulo, estamos junto al diputado Agustín Rossi. Diputado Rossi, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Rulo va a hablar de los aspectos centrales de los números del presupuesto. Pero habla Rossi en todo caso, yo voy a preguntarle. Va a preguntar Rulo, pero diputado, digamos que la situación política hoy en el seno de la Cámara de Diputados está muy distinta. El Frente para la Victoria va con cierta tranquilidad a este debate del presupuesto. Pasaron las primarias, sí. Hay reacomodamientos en la Cámara de Diputados. A mí me parece que fue un grave error de la oposición el año pasado no haber generado las condiciones para que la presidenta tenga presupuesto, digamos, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es la primera presidenta de la democracia que gobierna durante todo un año sin tener aprobado su presupuesto. Todos los presidentes de la democracia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, tuvieron en tiempo y en forma su presupuesto, aún en el momento en donde la inestabilidad económica era muy alta, digamos, ¿no? Y el Parlamento siempre le dio esa herramienta de gestión, como dice el ministro, al gobierno, a quien tenía que gobernar. El año pasado, en una actitud de muchísima intolerancia por parte de la oposición, no generaron esas condiciones. Pareciese que estamos en otra etapa, digamos, ¿no? Que hay declaraciones más contemplativas, declaraciones más comprensivas alrededor del presupuesto, y bueno, nosotros esperamos que esto se concrete y que esta Cámara, que la mitad de sus integrantes termina su mandato el 10 de diciembre de este año, pueda aprobar el presupuesto del 2012. De alguna manera también como para enmendar lo que no pudimos hacer con el presupuesto del 2011, ¿no? ¿Y qué se espera, Rossi, en el debate? ¿Qué espera el oficialismo? ¿Cuestionamientos, reclamo de explicaciones en algunos aspectos en particular? ¿Algún tipo de compromiso político de parte del gobierno? ¿Por dónde va a pasar la discusión? Bueno, habrá que ver cada uno de los bloques opositores cómo se plantea. Ahora empieza todo un debate en la comisión, ¿no? En la comisión de presupuesto, en donde concurren todos los funcionarios del área de economía, del área de obras públicas y todo aquel funcionario que la oposición o que algún diputado requiera para solicitar el informe, digamos, ¿no? Y allí seguramente se plantearán las distintas miradas, algunas miradas casi clásicas, digamos, ¿no? Esta idea de que se nos critica un estilo de técnica presupuestaria que nosotros tenemos y que reivindicamos, que es aquellos indicadores económicos que son los que impactan directamente en la evolución de la curva de los recursos. Nosotros siempre preferimos trabajar con esos indicadores económicos con una mirada moderada, si se quiere, porque lo que no queremos es encontrarnos al final del recorrido con que trabajamos sobreestimando indicadores y eso nos hizo sobreestimar los recursos y por consiguiente los gastos, y después al final del recorrido eso no sucede y tenemos más gastos que recursos. Esperamos siempre encontrarnos con la buena noticia de tener más recursos y que en función de eso funcione el presupuesto, digamos, ¿no? Me parece que por allí puede pasar alguna de las discusiones. El plan de obras que ha presentado el gobierno es un plan de obra bastante intenso y extenso, por decirlo de alguna manera, el plan de infraestructura, así que me parece que allí no tendría que haber mayores diferencias, digamos, ¿no? Diputado, dentro del presupuesto... Puede haber también algún debate sobre las reservas, digamos, sí, ¿no? Claro, ahí se va a dar Fernando, porque esto le iba a preguntar, por el tema del desendeudamiento y la política que está teniendo el gobierno en eso, ¿también va a merecer algún tipo de diferencia? Bueno, todos nos acordamos lo que pasó en el verano del 2010, que fue un debate muy fuerte, ¿no? Alrededor de si esa era una política correcta o no de llevar adelante, utilizar reservas para pagar los servicios de la deuda, digamos, ¿no? Nosotros seguimos reivindicando, y está previsto en el presupuesto, que las reservas de libre disponibilidad, o sea, las reservas excedentes, por decirlo de alguna manera, son reservas que se van a utilizar para el pago de los servicios de la deuda. A nosotros nos parece que esa es una estrategia correcta de desendeudamiento,
que nos permite que todos los recursos corrientes estén volcados hacia el interior del mercado argentino, en obra de infraestructura, en consumo, que son los motores que han alentado el crecimiento económico en los últimos años, ¿no? Ahora, diputado, esos puntos, el tema del desendeudamiento, lo que usted está señalando, que está dentro de un articulado, es un artículo más del presupuesto, no está por digamos, proyecto aparte. Se discute dentro del presupuesto, como también la creación de un cargo específico para el gasoducto del NOA, del NEA. Bueno, nosotros esperamos que las dos cosas se aprueben, ¿no? El gasoducto del NEA tiene que ver con la igualdad de la Argentina, digamos, ¿no? Nosotros tenemos provincias enteras que no tienen gas natural y provincias, muchas de ellas, que son productoras de gas, digamos, ¿no? Como en el caso de Salta. Entonces, el gasoducto del NEA es un gasoducto que va a llevar gas natural a Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y al norte de la provincia de Santa Fe. Entonces, este cargo específico me parece que es una interesante forma de financiamiento. Nosotros tenemos una ley de cargos específicos que es una ley que permite que sobre las obras existentes, sobre los gasoductos existentes, se aplica una sobretasa, por decirlo de alguna manera, para financiar obras en lugares en donde no existe gas natural. Digamos, me parece que tiene que ver con un sentido claro de igualdad y de solidaridad, así que yo creo que eso no va a tener ningún tipo de problema. Y por el otro lado, me parece que ya llevamos 2 años consecutivos en el cual hemos usado reservas para el pago de los servicios a las deudas y las cosas han funcionado bien. No ha pasado nada de lo que la oposición quería que pase, salvo que algunos sigan insistiendo con que tengamos que seguir tomando más deuda para pagar deuda, y que es lo que el gobierno desde el 25 de mayo del 2003 ha intentado el camino en sentido contrario, tener un fuerte nivel de desendeudamiento, y al mismo tiempo es lo que nos ha permitido tener este nivel de fortaleza que tiene la economía argentina a la hora de la crisis económica y financiera internacional. Uno de los aspectos o de los ejes del discurso ayer del ministro de Economía, como no puede ser de otra forma, fue el contexto internacional en el que se está dando esto, y uno tiene que tomar en cuenta que este presupuesto que está presentando el Ejecutivo tiene que ver con una política de crecimiento, con una política de desarrollo, no un ajuste ni encerrarse para adentro como podría ser o como está sucediendo en otras economías del mundo. Esto es tema de debate, porque a veces uno escucha a algunos dirigentes de la oposición y parecerían ignorar esto que está pasando fuera de la frontera argentina, que también no pasa fuera de la frontera, pasa en el mundo porque también nos afecta, no estamos aislados de esto. Bueno, por eso el ministro hizo toda su primera introducción. El ministro habló de las perspectivas de crecimiento, cómo iba a evolucionar la economía en el mundo, y las perspectivas de crecimiento económico en la eurozona, en Estados Unidos, que son perspectivas modestísimas de crecimiento económico, del 1,5% en la eurozona, del 1% en Estados Unidos en los próximos años. Y me parece que, bueno, que en eso también hay una mirada de lo que significa el fijar el 5,1% de crecimiento económico en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto internacional de estancamiento de la economía mundial. Pero ciertamente me parece que desde ese punto de vista, sobre todo lo que el ministro hizo una especial referencia, es decir, este proyecto de presupuesto no tiene la palabra ajuste, ¿no? Y ahora, bueno, y esto es lo que está sucediendo en los países centrales, y nosotros ya vivimos esa historia hace 10 años atrás, que el ajuste es mayor recesión económica, y la mayor recesión económica es más crisis, y nosotros creemos que justamente exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, el crecimiento económico de la Argentina, más de 2/3 de su crecimiento económico está explicado por el crecimiento del mercado interno, ¿no? Y eso es consumo. Claro, la pregunta era porque, digo, como el Congreso como caja de resonancia política, ¿discute de estas cosas? ¿Usted encuentra que la oposición tiene posición con respecto a cómo se para el país? Cuando uno habla de algunas cosas, la oposición dice, bueno, mejor miremos para el costado, digamos, ¿no? Si ellos fueron los que aplicaron el ajuste en Argentina, digamos, ¿no? O que reivindicaron esas políticas de ajuste, digamos, ¿no? Entonces esto es así. Son los que hace 2 años nos decían no utilicen reservas, sigan endeudándose. La verdad que en algún momento, cuando uno analice integralmente lo que ha pasado en la economía argentina en los últimos años, habrá que reconocerle fuertemente al gobierno los aciertos en materia económica, empezando por la estatización de las AFJP en el momento que la hicimos, digamos,
digamos, ¿no? Antes de que se produzca la caída de Lehman Brothers y la crisis económica y financiera internacional. Si no hubiésemos estatizado la AFJP en ese momento, quizás hoy no teníamos ni AFJP, digamos, ¿no? Sí, y más de uno no tendría jubilación. Y más de uno no tendríamos jubilación, nos tendríamos que ver ese fondo de garantía previsional, de sustentabilidad provisional que tenemos, no lo hubiésemos tenido. Entonces, estas han sido materias de acierto de políticas macroeconómicas más que contundentes, ¿no? Diputado, muy cortito, ¿habló ya con Felipe Solá? Sí, hablé. Generalmente hablo con Felipe, sí. ¿Y le sorprendió esta idea de No. irse del bloque? No, la verdad que cuando uno comparte un ámbito como el Congreso sabe las cosas que van sucediendo en general y todos veíamos que había una crisis política fundamentalmente en el seno del peronismo federal y lo veíamos no solo por lo que pasaba con Solá, sino nosotros teníamos mucho contacto con los diputados de Santa Fe, del peronismo federal, de hecho hicimos la campaña provincial juntos, muchos de ellos que hoy anunciaron la conformación de un bloque independiente, trabajaron fuertemente en la campaña primaria para apoyar a Cristina, así que la verdad que no fue una sorpresa, digamos, ¿no? Yo digo las cosas, así como criticamos en el momento que muchísimos de estos diputados, yo era presidente del bloque, tomaban otro camino y nos parecía claramente incorrecto, también tengo que decir que permanecer en el error es equivocarse dos veces. Entonces, si hay alguien que hizo o se generaron hechos políticos que produjeron una reflexión y esa reflexión los llevó a concluir que van a participar de espacios políticos más cercanos o más comprensivos al proyecto que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, es un proyecto positivo. Nosotros queremos construir una nación para todos los argentinos, un país para todos los argentinos y necesitamos de todos, ¿no? Diputado Rossi, gracias. No, muchísimas gracias. Rulos, gracias. Bueno.